del Señor, ya leímos una porción bíblica donde Pedro estaba explicando una situación que había vivido. Él estaba visitando las congregaciones que estaban floreciendo por la zona de Sarepta y de Sidón, en los contornos del mar Mediterráneo. Y cuando Felipe inició su trabajo en Samaria, que no fue a Samaria, eso lo hemos dicho muchas veces, a comenzar la obra en Samaria. Él fue a Samaria a esconderse porque lo estaban persiguiendo y lo iban a matar, la persecución que había contra la iglesia. Entonces él se fue a vivir a Samaria para esconderse allá. Y en esa estrategia de esconderse para salvar su vida, Dios permitió que la gente se acercara a él. La Biblia no explica exactamente cómo comenzó, pero lo cierto es que le fue hablando a la gente del Señor Jesucristo, y la gente de Samaria fue creyendo y se fue convirtiendo al Señor. De Samaria el Señor luego lo llevó para tener un encuentro con un hombre que era un hombre de piel oscura de la zona de Etiopía. Lo bautizó, y luego que este hombre fue bautizado y regresó salvo a su nación, entonces el Señor lo llevó a otro lugar, y en ese trabajo que estuvo haciendo Felipe por la costa del Mediterráneo llegó hasta Cesarea, y de Cesarea regresó de nuevo para continuar su trabajo en Samaria. Y el relato de Felipe y del trabajo de Felipe como evangelista termina ahí en Cesarea, y parece como que se olvida todo. Pero luego, cuando el escritor del libro de los Hechos retoma la situación de la predicación entre los gentiles, en el capítulo 10, él vuelve a hablarnos de Cesarea, y dice que en esa ciudad había un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que buscaba a Dios, pero que no era salvo, que necesitaba ser salvo. Por eso decía al comienzo que ser bueno es diferente a ser salvo. Hay gente que es muy buena, pero no es salva. Eso debemos tenerlo bien claro, bien definido. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser una buena persona. No podemos confundir eso. Hay gente muy buena persona, muy buenas personas, pero no han sido salvos. Entonces, el apóstol Pedro estuvo visitando en su trabajo como encargado de la obra, visitó algunas congregaciones. Y en ese trabajo de visitar las iglesias, había una ciudad llamada Lida. Ahí él llegó a predicar, a visitar la iglesia en realidad, no a comenzar un trabajo, porque era un trabajo que ya había quedado de las visitas que había hecho Felipe. Pero ahí se había formado una congregación, la Biblia no dice si grande o pequeña, pero había una congregación en Lida. Y cuando él llegó a visitarlos, ahí entre los hermanos, había uno que se había convertido al Señor, pero el hombre era, dice la palabra del Señor, un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama porque era paralítico. Y este hombre Eneas, que se había convertido al Señor y que estaba en la iglesia, tal vez tenían que llevarlo en una camilla, porque no existían las sillas de ruedas en ese tiempo, entonces en una camilla llevarlo al culto. Y cuando Pedro lo visitó, entonces él vio a Eneas en esa situación paralítico y le dijo: Eneas, el Señor Jesucristo te sana, levántate y haz tu lecho y anda. Y en el acto se levantó. Eso impresionó a todas las personas, y muchos se convirtieron al Señor. Y en la ciudad de Jope había una mujer que se había convertido a Dios, y aparte de que era salva, era una mujer buena. Era una buena mujer. Y ella estaba pendiente de ayudar a los necesitados, así que ella trabajaba con sus manos y ayudaba a los pobres, y cualquier día enfermó y murió. Y la iglesia estaba consternada, las mujeres en la iglesia estaban muy tristes, llorando la muerte de esta mujer llamada Tabita. Y entonces
como llegó la noticia a Jope de que Pedro estaba visitando las iglesias de esa zona, de ese sector, y que el Señor había levantado a un paralítico ahí cerca en la iglesia de Lida, entonces les pareció bien avisarle al hermano Pedro y decirle: hermano Pedro, queremos que también nos visite y aparte tenemos una necesidad. Entonces él viajó hasta la ciudad de Jope, y dice la Biblia que entonces cuando llegó Pedro y llegó al lugar, lo llevaron a una sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo de la mujer que estaba muerta, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció entonces que Pedro se quedó muchos días en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor de pieles. Él estaba en esa casa, y un día cualquiera decidió, en esos días que estaba ahí, sacar un tiempo para orar. Y dice la Biblia que estaba en ayunas, es decir, estaba ayunando. Como al mediodía, o ya comenzando la tarde, tuvo un poco de hambre, entonces él mandó que le prepararan algo de comer, pero él estaba en la parte alta de la casa, en la parte elevada de la casa, en la losa, o como diríamos en Colombia, en la azotea. Y ahí fue que tuvo la visión que leímos en el capítulo 11, donde él vio bajar un lienzo. Y como él era judío, ustedes saben que los judíos no comían, o todavía los que practican su religión, judía, cierto tipo de carnes y cierto tipo de animales. Así que el lienzo que él vio tenía ese tipo de carnes y animales que un judío que era practicante de su religión no comía. Y lo que él escuchó fue: Pedro mata y come. Entonces digo: Señor, no, porque yo jamás he comido ese tipo de carnes. Y entonces el Señor le dice: no, lo que el Señor ha limpiado no lo llames tú común. Y él se quedó pensando, porque el lienzo bajó 3 veces y escuchó lo mismo las 3 veces, pero él no entendía: ¿será que Dios quiere que yo coma esta clase de animales? ¿Qué será lo que Dios quiere? ¿Qué me querrá Dios decir con esta visión que me ha mostrado? Y dice la Biblia que mientras él pensaba en qué querría decir esa visión, llegaron 3 hombres a preguntar por él. ¿Pero por qué llegaron esos hombres? ¿Quién los había mandado? El Espíritu Santo le dijo: Pedro, levántate y desciende, porque 3 hombres te buscan, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y cómo es que llegaron estos 3 hombres? ¿De dónde venían? Ellos venían de la ciudad que les mencioné al comienzo, de Cesarea. En Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Era un oficial del ejército romano, un hombre de autoridad, era un centurión, y formaba parte de una compañía militar llamada la Italiana. Esa compañía militar tenía también no solamente entrenamiento en el campo militar, sino que tenían algunas inclinaciones de tipo religioso. Y los que formaban parte de ese ejército se identificaban con esa forma de pensamiento religioso de la compañía la Italiana. Estos soldados de la compañía la Italiana, aunque eran soldados romanos, y ustedes saben que los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses, los de la compañía la Italiana no creían en muchos dioses, creían en un solo Dios. Y para ellos encontrarse con los judíos, pues llamó la atención, porque los judíos también creían en un solo Dios. Así que el líder de ese movimiento religioso romano, por decirlo de alguna manera, de este cuerpo militar llamado la Italiana,
se identificó con la fe de los judíos. Cornelio se identificó, los judíos creían en un solo Dios, ellos también creían en un solo Dios, y entonces este hombre se comenzó a acercar a los judíos y fue encontrando que verdaderamente los judíos no estaban desfasados en cuanto a su fe, sino que el Dios que ellos creían era el Dios verdadero.